¿Qué tal, hermanos y amigos? Aquí nuevamente, uniendo nuestras mentes, nuestros corazones, con el fin de investigar, con el fin de estudiar y de esa manera conocer mejor a Jesús y el plan maravilloso que Él tiene para nosotros para salvarnos. Así es que bienvenidos nuevamente a esta hora de estudio. Antes de tener la oración, solo quiero decirles, hay dos textos que quiero en esta ocasión compartir con ustedes. Uno, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Esa es una promesa. La otra es que nosotros debemos seguir el consejo de Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ello tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos conocer mejor el carácter de Jesús si no es a través del estudio de su palabra? Y es lo que estamos haciendo cada día a esta hora, abriendo la palabra de Dios, escudriñándola y dejándonos que ellas nos revelen el carácter de ese Dios maravilloso. En esta ocasión el tema de esta hora es una continuación prácticamente de los 3 mensajes anteriores. ¿Debe la iglesia de la Odisea estudiar las profecías? Esto es el tema que nos va a ocupar. Así es que lo primero que vamos a hacer es buscar la dirección de Dios. Oremos. Padre de bondad y de misericordia, gracias por esta nueva oportunidad que nos das, querido Padre, para poder escarbar estos tesoros maravillosos que son tus pensamientos que tienes en tu palabra. Gracias por esta oportunidad nueva para poder escudriñar, escarbar y encontrar los tesoros que tienes para tu pueblo en estos últimos días. No queremos abrir tu palabra sin antes invitarte que estés con nosotros, que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes, nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos permitan entender el sacrificio de Jesús y su intercesión por nosotros en estos últimos momentos de gracia para tu pueblo. Queremos tomar tu palabra y dejarnos conducir por tu Santo Espíritu. Quédate a nuestro lado, Señor. Con humildad te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Debe la iglesia de la Odisea estudiar las profecías? En los 3 últimos temas nos hemos ocupado en descifrar un mensaje de amor para la iglesia de la Odisea. Si nosotros reaccionamos, realmente debemos dejar de ser laodicenses. Al dejar de ser laodicenses, eso significa que estamos en armonía con Dios, que hemos recibido su perdón, que hemos recibido su gracia, hemos sido perdonados y ahora el Señor nos prepara para vivir
y nos regala su naturaleza para vivir una vida de santidad, no por nosotros mismos, sino porque cada día morimos al yo, a eso que nos ha tenido en un estado laodicense, que el pecado más profundo de laodicense, hermanos, es el yo, el que yo, el orgullo, esa estima propia que es absurda en el ámbito espiritual. Tiene que haber cero orgullo para que el Señor tome nuestras vidas y pueda ayudarnos, transformarnos y capacitarnos para vivir una vida de santidad. Ya queriendo salir del estado de laodicense, para salir lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra situación y aclamar, y ahí Dios nos toma y nos saca de ese estado laodicense. ¿Debe la iglesia de Laodicea estudiar las profecías? Vamos a dejar que la Biblia comience a contestar esta pregunta. Lectura bíblica, Apocalipsis 12:17. Estos textos son muy conocidos, o deberían ser muy conocidos para el pueblo adventista. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros. ¿Quiénes son los otros? De la simiente de ella, lo que queda, lo original de la iglesia que queda desde el Edén hasta el tiempo del fin. ¿Y quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En los estudios anteriores hemos visto que Satanás, el ataque de Satanás es para que nosotros perdamos lo especial y lo peculiar que Dios ha hecho de este pueblo, que tienen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, según Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía. O sea que el pueblo real, el pueblo verdadero, el remanente que Dios reconoce como remanente original, no puede obviar la profecía. No puede obviar al espíritu, porque obviar el espíritu de profecías, hermano, es obviar al Espíritu Santo. Obviar al Espíritu Santo, nos caemos en un engaño de que creer solamente en Jesús es todo. Entonces, aquí Dios da características completas de su pueblo. Acordémonos que Dios, el espíritu de profecía, fue dado para que Dios y su pueblo se mantengan en comunicación. No hay otra vía de comunicación. La Biblia fue escrita en aproximadamente 1500 años y fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. Obviar la Biblia es obviar la obra del Espíritu Santo. Entonces, si en la Biblia está que es el medio, Dios usó al Espíritu Santo para ir inspirando a los hombres, a las personas que iban a escribir este santo libro. De tal manera que si obviamos el espíritu de profecía, obviamos el contenido incluso de la Biblia y caemos en un autoengaño. Bueno, nuestra iglesia fue nacida de una profecía bíblica. Bueno, no solamente de una, de varias profecías bíblicas. Y no podemos decir yo soy un adventista y obviar las profecías. ¿Debemos o no debemos estudiar las profecías? Basta que creamos en Jesús y por fe seamos salvos, y todo lo demás que Jesús ha dado para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, lo obviemos.
¿Será que el estudio de las profecías sustituyen el mensaje de amor de Dios? Porque algunos dicen, es que lo importante es el amor de Dios, tener fe en Jesús y aceptar su salvación. Las profecías, ¿qué lugar ocupan las profecías dentro de nuestra vida de santidad? ¿Salvan las profecías? Definitivamente no, hermanos, no salvan. Porque las profecías no murieron por mí. Esa parte está clara. Pero entonces, si no salvan, ¿cuál es la función de las profecías? Si no salvan, ¿por qué Jesús se tomó el trabajo de incluirlas como parte de las Escrituras? Es que una cosa no sustituye a la otra. Son incluyentes, no excluyentes. ¿Qué significa? Significa que no porque yo estoy salvo por fe y solo por fe creo nada más y no me ocupo en mi vida espiritual en investigar, en investigar y estar al día en todo lo que el Señor nos dejó. Ahora, ¿qué será más importante? Oigan esta pregunta. Conocer las profecías y el cumplimiento, la interpretación, o conocer a través de las profecías al dador de las profecías. ¿Qué será más importante? Decir yo conozco las profecías y esto ocurrió aquí y esto pasó allá y esto está pasando aquí, pero mi carácter todavía no refleja plenamente a Jesús. ¿Qué será más importante? Conocer a través de las profecías al dador de las profecías. Bueno, estoy adelantándome, haciendo conclusiones. Vamos a ir al primer subtema de nuestro tema de esta ocasión. ¿Qué razones tendría Dios para dar las profecías? ¿Qué razones? Saben que el pueblo de Israel antiguamente, Dios lo iba guiando a través del don profético. Él profetizó que iban a estar 400 años de esclavitud allá en Egipto. Él lo profetizó. Él profetizó que el pueblo iba a estar cautivo 70 años en Babilonia, pero que después el Señor iba a hacerlos regresar para reconstruir la ciudad, las murallas, sobre todo el templo. Dios siempre se ha guiado por las profecías. Y vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué razones tendría Dios para dar las profecías? Proverbios 28:18. Comenzamos. Respuesta número 1 a esta pregunta. ¿Qué razón tendría Dios para dar las profecías? Proverbios 29:18. Voy a leer este texto en diferentes versiones para que tengamos el significado bastante completo. La primera versión. Sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado es. Sin profecía el pueblo será, ¿qué dice? Disipado, desvanecido. Ya no tendrá una identidad especial. Se desvanece y se confunde con todo lo que existe. ¿Se dan cuenta qué peligroso es obviar las escrituras, especialmente las profecías? Sin profecía el pueblo será disipado. ¿Por qué es que ahora no parecemos el pueblo de Dios que se fundó allá en 1844? Y los que seguimos apegados a lo que Dios nos dio, más bien somos vistos como cosas raras, como hermanos inapropiados, como disidentes que atacan la nueva teología.
que no nos adaptamos a las nuevas prerrogativas de la organización. Tengamos mucho cuidado. Sin profecía el pueblo se disipa, se desvanece. En otra versión dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Ya no hay verdades que detengan, ya no hay cercos, ya no hay barreras, ya estamos desbocados. Como cuando a un carro en cuesta abajo se le van los frenos y ya no se puede detener, hermanos. ¿Cuál fue el problema? Sin profecía el pueblo se desenfrena. Otra versión dice, donde no hay dirección divina, oigan bien, lo que se traduce por profecía es dirección divina. Esta es la versión Dios habla hoy. Dice, donde no hay dirección divina, profecía, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Pero me llama la atención, donde no hay dirección divina, o sea que la profecía es dirección divina. No hay orden. Cualquier cosa, pero no hay orden. Bueno, dice también en otras versiones, sin profecía el pueblo pierde su identidad y desaparece. Sin profecía el pueblo se desordena, se desenfrena. Me encanta leer otras versiones para tener el significado completo. ¿Por qué razones Dios dio las profecías? Pues para que no se desenfrene, no se disipe, para que haya orden y bueno, el pueblo se mantiene. Por eso Dios dio las profecías. Vamos, segunda respuesta. ¿Qué razones tendrá Dios para dar las profecías? Segunda respuesta. Primera de Corintios 14:3. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación. Oigan bien, el que profetiza, ¿para qué Dios dio la profecía? El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí hay 3, nos falta uno más. Ya lo vamos a leer. Vale, el que profetiza, profetiza para edificación, exhortación. Mire, la palabra exhortación no siempre nos agrada. ¿Saben qué es exhortar? Vamos a ir al diccionario. Dice exhortar, incitar una persona con autoridad o derecho a otra a hacer una cosa, como convencernos, a actuar de cierta forma mediante razones y ruegos. A través de la profecía, el que profetiza tiene el deber de exhortar. Quiere decir tratar de convencer con argumentos correctos de algo. Hablar, dice, a alguien con la intención de convencerlo. Hacer alguna propuesta o animarle. Exhortar es animar. Aconsejar encarecidamente. Incitar con razones y ruegos. Mire lo que significa para qué Dios dio el espíritu de profecía y las profecías. Bueno, también dice en Amós 12:14. Por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto. Miren, por profeta. Y por profeta
fue guardado. ¿Qué es la función de la profecía? Guardar al pueblo de Dios, mantenerlo en los rieles correctos. Eso es parte. Por eso Dios dio la profecía, con el fin de cuando viéramos todo lo que Él había dicho se estaba cumpliendo, nos mantengamos donde nos tenemos que mantener. El objetivo principal de la profecía es edificar, exhortar, consolar, guardar a la verdadera iglesia. Por eso es una de las características importantes de la iglesia al final de la historia, al final del conflicto. Dios va a preservar, va a mantener edificado a su pueblo, va a mantenerlo consolado, exhortado a través de la profecía. Número 3. Amós 3:7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, qué privilegio más grande, hermanos, conocer a través de la profecía los secretos de Dios. Lo que nadie sabe, como allá en el caso de Daniel, ninguno de aquellos falsos profetas, agoreros, encantadores, podían saber realmente el futuro. Entonces Dios revela a través de la profecía, incluso los planes secretos de Satanás son traídos a la luz. Igual los planes maravillosos de Dios al final del conflicto están develados en la profecía. ¡Qué privilegio! Bueno, número 4. Segunda de Pedro 1:19. Dice: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Yo pienso que aquí se resumen prácticamente todas. Dice, tenemos la palabra profética más permanente. En otra versión dice, más segura. Podemos confiar en Dios, podemos confiar en lo que Él ha revelado, por supuesto, porque es seguro, se ha cumplido a través de los milenios y al final se cumplirá exactamente. Si nosotros seguimos, encendemos esa antorcha de la profecía, nunca vamos a estar a oscuras, nunca nada nos va a sorprender. Pero hay que tener la antorcha encendida. Por un lado está la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Como decía mi viejo tío querido, con una luz, ¿quién se pierde? Media vez tengamos encendida nuestra lámpara y la antorcha de la profecía, somos un pueblo que nada nos puede agarrar en sorpresa. Tenemos que tener, aquí está la función de la profecía. Nos va alumbrando el camino y nos dice el camino es este. Y acuérdense que aparte del camino que Dios nos ha dado para que a través de la profecía podamos caminar con pie seguro, también la profecía nos manda al camino que nos lleva, al único camino que nos lleva al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El fin de la lámpara es enseñarnos a Jesús. El fin de la antorcha es alumbrarnos la cara de Jesús en medio de los acontecimientos finales, hasta que el día esclarezca y Jesús y su carácter glorioso se deje ver en nuestros corazones. Este pasaje a mí me indica que no es simplemente el conocimiento de las profecías,
Yo puedo, no soy así, pero supongamos que yo tengo un conocimiento terrible de las profecías, grandísimo. Pero si yo no reflejo a Jesús, hermanos, ese conocimiento se queda hasta ahí. Así que el fin de la profecía es alumbrarnos el rostro de Jesús. Aparte del camino que tenemos que recorrer, llevarnos al camino que nos lleva a la vida eterna, que es Jesús naciendo en nuestros caracteres. El fin de la profecía es conducirnos a Jesús, nuestro único Salvador, llevarnos por la fe al lugar santísimo, donde Jesús intercede en los últimos minutos de gracia y decirnos que el tiempo está casi agotado. Que acudamos a Él sin demora, antes que sea demasiado tarde. Tienen una función importantísima las profecías, hermanos. Obviar las profecías, no estar al pendiente de lo que Dios nos ha revelado. Ya vamos a ver a qué se debe esa situación. ¿Qué importancia le dio Jesús a las profecías? Fíjense que Jesús, si ustedes leen Apocalipsis capítulo 1, vamos a leerlo para que vean que las profecías, si no las leemos, es despreciar lo que Jesús nos ha mandado a través o nos ha revelado a través de las profecías. Dice Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es de Jesús, es la revelación que Jesús da. O sea, es una cadena de ¿qué podríamos decir? ¿A quién? ¿De quién y a quién va el Apocalipsis? Mire, la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto, y lo declaró enviando a su ángel a su siervo Juan. Una cadena. Pero despreciar las profecías, no meternos ahí, hermanos, los acontecimientos finales nos van a tomar por sorpresa, que no es el plan de Dios eso, pero nos va a tomar por sorpresa, y lo que nos va a tomar por sorpresa será el cierre de la gracia, donde si no alcanzamos a ser transformados antes del cierre de la gracia, hermanos, estaremos perdidos. Así que hay una importancia. Y Jesús, que dio las profecías, siendo un ser humano aquí en la tierra, todo su ministerio lo dependió de las profecías. ¿Cómo es que nosotros, no siendo Jesús, no le damos la importancia necesaria a las profecías? Basta creer. Es creer en Jesús, que Él nos salva y nos perdona. Eso es todo. Hermanos, tengamos mucho cuidado con ese razonamiento. ¿Le daba a Jesús, cuando estaba aquí como un ser humano, importancia a las profecías? Vamos a dejar que la Biblia nos lo aclare. Vamos a Lucas 24:25. Lucas 24:25. Entonces Él les dijo: oh insensatos. Miren, esa palabra es fuerte. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Acuérdense, hermanos, que esas dos palabras, insensatos, tardos, lentos, son palabras bien fuertes, hermanos. Por ejemplo, ¿qué significa insensatez? Y yo quiero
Ustedes disculpen, pero esa palabra no me la inventé yo en la Biblia. Por lo tanto, lo que voy a decir que significa, usted lo puede ir a buscar a un diccionario. Insensatez. Falta de buen juicio. Cuando usted ignora las profecías, Jesús le dice, falto de buen juicio, falto de prudencia y falto de madurez antes de actuar. Miren, es una palabra fuerte. Y con amor Jesús nos dice, insensatos. Falto de buen juicio, falto de prudencia, falto de madurez antes de actuar. Por eso es que, mire, el que no estudia ni el espíritu de profecía ni las profecías, está pensando y está soñando, durmiendo, como dicen, el sueño de los justos. Nada le preocupa, cree en Jesús y para él eso es todo. Y los acontecimientos viniendo encima, cuando menos sientan, su dinerito quedará congelado en el banco, le van a dar solo su paquetito y va a decir, ¿y por qué esto, verdad? Hermanos, la profecía se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Nada debe sorprendernos. Hay otros sinónimos para insensatez. Ya dijimos, imprudencia, irresponsabilidad, irreflexión, disparatado, irracionalidad y por último, locura. Seria la palabra, hermanos, seria de verdad. No dejemos que ese calificativo nos toque a nosotros. Entonces Jesús les dijo, insensatos, tardos de corazón, para creer todos los que los profetas han dicho. ¿Y qué habían dicho? Miren, en el caso de Jesús les dice a sus discípulos, tardo para creer lo que los profetas dicen de mí. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Jesús había profetizado por 3 años a sus discípulos lo que le iba a pasar. Él era. Les dijo en el 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. O sea, todo estaba profetizado. Y los discípulos, cuando llegó el momento de que mataron a Jesús, como que nada, hermanos. Y díjoles, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitara al tercer día de entre los muertos. Todo estaba profetizado, todo. Y estaba profetizado en el Antiguo Testamento y todavía viene Jesús y se los explica. Por eso les dice, lentos de corazón, insensatos, para entender lo que los profetas dijeron. Muchos hermanos están angustiados y qué hacemos y que, hermanos, si leemos el rollo profético y todo lo que contienen, seremos instruidos por Dios. Ahora, en el deseado de todas las gentes, en la página 198 a la 202, yo solamente voy a extractar algunas partes, pero si usted quiere saber cómo Jesús le dio la importancia a las profecías, lea todo este capítulo, deseado de todas las gentes, página 198 a la 202. Y dice,
en la página 98 dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Le daba importancia a Jesús a las profecías que él mismo había revelado. Todo el ministerio de Jesús, como lo vamos a leer ahorita, estuvo basado en las profecías. Todo. Y él dijo, por eso él dijo, y lo mencionó a Daniel: cuando veáis cercada la ciudad por los ejércitos, dice, el que lea y veáis la abominación desoladora, descrita por Daniel el profeta, el que lea entienda. Él estudiaba a Daniel. Pero qué amonestación para nosotros, hermanos, que Jesús, la majestad del cielo, Dios hecho carne, dependía de las profecías que él mismo había dado. Pero nosotros nos basta creer en Jesús y no nos tomamos tiempo para escudriñar las profecías. Por eso caemos en estado laodicense también. En la página 199 dice: la nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo es cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo profético, hermanos. Todito el ministerio de Jesús estuvo plasmado previamente en las profecías. Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el período dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Jesús estudiaba las profecías. No, si es que aquí solo nosotros es que nos sentimos algunos. Aún hermanos, hay hermanos que están en el mensaje presente de la verdad para este tiempo, pero creen que basta conocer a Jesús, aceptar la salvación y eso es todo. Eso es todo. ¿Nos parecemos a Jesús en ese caso? Miren las profecías acerca de Jesús. Voy a mencionar algunas. Daniel 9:26. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al Mesías y no por sí mismo. En las 60, después de las 62 semanas. El 27, estoy leyendo Daniel 9:26, ahora Daniel 9:27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es que estaba matemáticamente, hermanos. Si nosotros nos apegamos al rollo profético que Dios nos ha dado, con un espíritu humilde, conoceremos el paso de los acontecimientos. Echaron suerte sobre su ropa. ¿Sabe dónde estaba profetizado eso? Salmo 22:18. Partieron sus vestidos entre sí y sobre mi túnica echaron suerte. Todito estaba profetizado. ¿Será que en el acontecimiento culminante del conflicto entre el bien y el mal, Jesús va a dar notas sueltas nada más así por así? Hay que estudiar las profecías. El ministerio de Jesús. Isaías 61:1. El Espíritu de Dios, esto es profecía, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres, me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Esas mismas palabras usted las lee
cuando Jesús las cumple en su ministerio. Lucas 4:18. Le dieron el libro del profeta Isaías y al abrirlo halló el lugar donde estaba escrito lo que escribió Isaías como 600 años antes de que él naciera. Entonces, en el Lucas 4:21, después que leyó a Isaías, dijo, entonces empezó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Jesús no hizo nada que no estuviera enmarcado en la profecía. Terrible error, hermanos, cuando creemos que solo el mensaje de justificación por la fe es lo único que necesitamos para salvación, cuando todo el plan de redención ha sido revelado a su pueblo en el tiempo del fin y nosotros lo obviamos. ¿Qué clase de justificación por la fe es? Donde se obvia lo que está revelado para su pueblo en el tiempo final. El ministerio de Jesús, Isaías 53:1 en adelante, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanos, toda la vida de Jesús está narrada ahí. Su lugar de nacimiento estaba profetizado en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Profetizado. Isaías 7:14 profetizó que iba a nacer de una virgen. Gálatas 4:4, pero cuando se cumplió el tiempo del nacimiento, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Lucas 21:31 profetizó Jesús, así también cuando veáis estas cosas que suceden, entended que el reino de Dios está cerca. Mirad que por vosotros mismos, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez. Todo estaba profetizado. ¿Será que al final no es importante que su pueblo entienda las profecías? Dice también en la página 200, así el mensaje angélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel. En la página 201 leemos, Jesús dijo en Mateo 24, el que lea entienda lo que dijo Daniel. Así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. El segundo mensaje, como el primero, es basado en las profecías. Tremenda consejo para aquellos que no quieren estudiar las profecías, que dicen que basta el mensaje de justificación por la fe. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidos en el tiempo del fin. Todo lo que Daniel predijo, todo lo que Juan predijo, matemáticamente para el tiempo del fin, si estudiamos, entenderemos y no andaremos a oscuras. Así también hoy, el reino de este mundo, dice, el tiempo del fin ha llegado. Las visiones de los profetas están deselladas, o sea, reveladas. Y sus solemnes amonestaciones nos indican que la segunda venida de nuestro Señor en gloria está cercana. Pero cuidado, oigan esta nota de cuidado. Así también hoy, el reino de este mundo absorbe los pensamientos de los hombres
y no toman nota de las profecías que se cumplen rápidamente y de los indicios de que el reino de Dios llega presto. Oh insensatos y tardos de corazón. Hermanos, deberíamos estar estudiando el rollo profético. Jesús tiene que ser formado en nuestras vidas, en nuestros caracteres, hermanos. Y la profecía nos dice que ya no queda mucho tiempo. Por eso es importante estudiar. Porque si no, nosotros creemos que así como somos adventistas, así como nos hemos hecho adventistas a nuestra manera, así es lo correcto por siempre jamás. Tengamos cuidado, hermanos, porque Dios nos lo ha revelado. Somos bienaventurados cuando estudiamos las profecías. Apocalipsis 1 lo dice. 1:3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay hermanos que creen que estamos en el tiempo del fin, pero cuando uno les menciona sobre el reseteo, sobre el reinicio de la humanidad, no, hermanos, si es que eso nunca va a pasar. No hay que ser tan alarmistas. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Yo siempre admiro estos hombres que no son evangélicos ni tienen nada que ver con religión y que están dando el grito de alarma que la humanidad se prepare. Y eso la hermana White lo dijo. Hombres gobernantes, hombres intelectuales de toda clase, interpretan que algo está a punto de estallar sobre la tierra. Mejor ellos y muchos de los que pretenden tener el conocimiento del tiempo del fin, obvian todas estas cosas. Hay quienes, esto está en el Conflicto de los Siglos, página 337. Conflicto de los Siglos, página 337. Hay quienes no quieren leer. La bendición no es para ellos. Hay algunos que también se niegan a oír. Ay, hermana, a veces uno manda las señales de los tiempos, que terremotos solo en esta isla donde ocurrió, creo que es Nueva Zelanda, si no mal recuerdo, más de 2,000 terremotos han ocurrido en un cortísimo tiempo. Los sismólogos asustados dicen que algo grande va a pasar. Y uno manda eso, solo le mandan a uno para alarmarlo. Hay gente que no quiere escuchar esas señales. Bueno, algunos no quieren oír cualquier cosa relativa a las profecías. La bendición no es tampoco para esa clase de personas. Y guardan las cosas que en ellas están escritas. Muchos se niegan a tomar en cuenta las amonestaciones e instrucciones contenidas en el Apocalipsis. Ninguno de ellos tiene derecho a la bendición prometida. Todos los que rechazan los argumentos de la profecía y se mofan de los símbolos dados solamente en ellas, todos los que se nieguen a reformar sus vidas y a prepararse para la venida del Hijo del Hombre, no serán bendecidos. Qué tremendo, hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué algunos no quieren estudiar las profecías? Ya la hermana White va a contestar esa pregunta en un momento. Sigue diciendo, no serán bendecidos. Muchos Dios ha dado a los hombres estas profecías y se refieren a los acontecimientos
que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Por eso las ha dado, para que nada nos sorprenda, para que confiemos en Él. Página 237-238, Conflicto de los siglos. Fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos respecto a los peligros y luchas que les esperan, hermanos. Algunos, y yo tengo personas aquí cerca que tienen muy buen dinero. Y algunas veces, hermanos, el tener dinero hace que se construya una seguridad, ¿verdad? Los que no tenemos dependemos día a día de la misericordia de Dios. Y eso nos hace vivir pendientes del Señor. Y podemos ver día a día milagrosamente cómo Dios nos ayuda a vivir un día a día en forma milagrosa. Alabado sea su nombre. Pero algunos que tienen suficiente dinero creen que ese dinero les da una seguridad. Hermanos, tengan mucho cuidado. La hermana White dice que viene un cambio de moneda y que eso traerá la gran angustia. Y ahí se cumplirá mucho aquel dicho muy conocido entre nosotros: nadie sabe para quién trabaja. Llegará el momento en que si en este momento no invertimos en la obra de Dios tal como Dios requiere, hermanos, y creemos que ese dinero que tenemos o que pueden tener va a dar seguridad, en su momento seremos sorprendidos por lo que está a punto de ocurrir. Dice también: fueron revelados asuntos de suma importancia, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos respecto a los peligros y luchas que les esperan al frente. Nadie necesita estar a oscuras. Por eso Pablo dijo: pero vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Nadie necesita estar a oscuras respecto a lo que ha de acontecer en la tierra. ¿Por qué es importante la profecía, hermanos? Porque nos da una bienaventuranza. El aprender a depender enteramente de Dios, hermanos. Otro punto importante de las profecías: habrá un gran reavivamiento. Cuando Cristo se muestre a través de las profecías. Testimonios para la iglesia. Testimonios para ministros, desde la página 112 a la página 119. Vamos a mostrar aquí que habrá un gran despertar. Dice en la página 112: especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. No lo digo yo. 113, página 113. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que encierran, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. ¿Qué va a haber cuando venga y estudiemos las profecías de Daniel y Apocalipsis? Un gran reavivamiento. Si nuestra vida diaria se ha estancado, hermanos, si sentimos seguridad, una seguridad y no nos aflige nada, ahí es donde tenemos que afligirnos. Porque dice
que habrá un gran reavivamiento. Nuestra vida espiritual será nueva cada día, renovada cada día. Página 114. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Mire todo lo que es. Habrá un gran reavivamiento. Me alegra que en el grupito en que estamos de la ciudad al campo se esté oyendo un capítulo cada día del conflicto de los siglos. Así es que uno puede estar haciendo un oficio y estarlo escuchando. Excelente. Algo tenemos que hacer, hermanos. Página 115. ¿Tendrían en cuenta nuestros hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días? Lee del Apocalipsis en relación con Daniel. Enseñad estas cosas. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos y estemos haciendo obra misionera, hermanos, porque ese es el otro punto, más adelante. ¿Por qué Dios dio a que estudiáramos? Tenemos que enseñarles en qué punto de la historia profética estamos. Ahí donde vamos a hacer obra misionera, hermanos. Con la ayuda de Dios, Él nos dirá la forma correcta de enseñar estas cosas. Pero hay gente que enseñamos la fe de Jesús y está bien, pero nada de profecía. Ahí está el asunto, hermano. Hay que enseñar y ya les voy a decir por qué más adelante. 116. Nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está a una nueva vida, y el peligro acechará a los hijos de Dios por doquier. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, deberíamos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Cualquier persona, hermano, dígale, mire, yo aquí he invitado a una señora que es dirigente de una iglesia evangélica y le digo, venga, estudiemos, y me dice, un día de estos voy a venir, explíqueme. Hermanos, no tengamos miedo, es esto lo que tenemos que predicar. Si la persona es honesta y despierta con esto, va a venir a formar parte del pueblo de Dios. Y si no, algunos no le enseñan porque es que no van a entender. Es que si no, no se van a bautizar. Hermanos, la obra la hace el Espíritu Santo. Ha de proclamarse un mensaje que despierte a las iglesias. Ha de hacerse todo esfuerzo para dar la luz, no solo a nuestro pueblo, sino al mundo en sí. Superemos estos traumas que tenemos que, no van a entender. Mire, ahora hay tanto material sobre la estatua de Daniel, sobre las bestias de Daniel, son impactantes. La gente entiende. Ahora hay metodologías. Yo me acuerdo que cuando mi papá hablaba, era un rollo que tenía y ahí estaba la estatua de la imagen de Daniel 2. Y ahí se ponía. Ahora hay tanto aparato, hermanos. La gente por eso no despierta, porque no tiene una interpretación correcta de los acontecimientos finales. Hagamos la lucha, hermanos. Otra cosa, ¿por qué Dios dio a que estudiáramos profecía? Porque motivará a la obra misionera. Hemos sido puestos como centinelas y como atalayas. Debemos enseñarle a la gente que muy pronto, ya no sé si este año o nos va no hay una fecha, pero ya no vamos a manejar dinero, hermanos. Cuéntele a las personas que va a haber un momento en que va a recibir claves para transar.
pero sobre todo que si va a transar, solo si guarda el domingo, y si no, hermano, dígaselo. La gente tiene derecho a tener el concepto correcto en su mente para que cuando llegue el momento pueda decidir entre las dos situaciones: sello de Dios o marca de la bestia. Si usted le enseña solo el librito ¿cómo se llama? Ese librito bautismal, ¿verdad? La fe de Jesús, ahí no está considerado eso, hermanos. Es palabra de Dios y hay que enseñarlo, pero también hay que enseñarle. Las personas somos responsables, somos los centinelas de Dios para que esta persona tenga en su mente, cuando llegue su momento, la capacidad de decidir. Si esa persona estuvo en contacto con usted y no le enseñó esta verdad, ¿sobre quién va a recaer la responsabilidad? Conociendo el tiempo, hermanos, despertemos. Testimonios para Ministros, página 117. Se me ha instruido en el sentido de que las profecías de Daniel y Apocalipsis deben imprimirse en libros pequeños, con las explicaciones necesarias, y deben enviarse al mundo entero. Nuestros mismos hermanos necesitan que se les presente la luz con más claridad. ¿Por qué la hermandad adventista está soñando el sueño de los justos, hermanos? Porque no quieren estudiar las profecías. Página 108, Testimonios para Ministros. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera a medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Hay una angustia, hermanos, en el corazón de aquellos que vemos las caritas que llegan cerca de nosotros, y hay que buscar la forma de alcanzarlas. Tienen derecho a tener dos opciones para decidir en el momento crucial en que nos está envolviendo la profecía. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, deseo de salvar. Si las profecías son tan importantes, ¿por qué el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, si las profecías son tan importantes para el pueblo de Dios, como hemos visto, ¿por qué hay tanta ignorancia respecto a ellas? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, es que hay esa parte, cómo cuesta entenderla. No hay un escudriñamiento, un deseo. ¿Por qué? Ahora viene la respuesta a eso. Antes de dar las citas, yo veo que en las redes sociales, miren, hermanos, hay una avalancha. Pero así les digo, desde el año pasado se soltó un desenfreno grande sobre conocer profecías. Y ahí están unos con Nostradamus, ahí están unos con un niño nuevo que le llaman. Miren, ese niño nuevo dice que las profecías fueron dadas por extraterrestres. Pero viera cómo interpreta Daniel, las profecías de Daniel. Y yo digo, y dice, esta es palabra de Dios a través de los seres iluminados que nos han... Mire, hay una serie de profetas que mezclan la verdad con el error y que explican, pero todos coinciden en que estamos a punto de iniciar, o hemos iniciado ya, una nueva era. Unos le llaman nueva era, otros le llaman la era de Piscis. La era de Piscis para entrar a la era de Acuarios. Miren, está todo mundo hablando de profecías. Pero el pueblo de Dios, nada que ver. Ni profecía buena. Simplemente ignoran. Ahora,
¿por qué no hay conocimiento de profecía dentro del pueblo de Dios? Porque si es tan importante, ¿por qué hay tanta ignorancia de la profecía correcta? Y el miedo es que el que no estudia profecía, porque hay que quemar un poco las pestañas, hacer un esfuerzo, hacer esquemitas, estudiar espíritu de profecía, mejor que me lo cuente el fulano. Y buscando ese fulano, miren, un día me llamó la atención, me dice alguien, y por eso es que a veces yo me informo de todo esto. Me llama una hermana, o hermana, no recuerdo, y me dice, mire hermana, hay un rabino que está hablando profecía sobre esto, sobre el otro. En serio, le digo yo, ¿cómo se llama el fulano? Tenga cuidado, hermana, es que es un judío, es un mesiánico. Ah, ya sé sobre los mesiánicos. Y saben ustedes que cuando me puse a verlo, me llamó la atención. Claro, en la interpretación no es la interpretación adventista, pero sí estos guardan el sábado, el Torah, y creen en los acontecimientos finales. Vamos a decir que a su manera, pero lo creen. Lo que me llamó la atención es que ellos dicen, solo Jehová es Dios. Y entonces, pero lo importante es que cuando él sale de un lugar a otro, se inclina ante un incensario. Y dice, yo no estoy adorando el incensario, solo Yahvé es Dios. Y se inclina, ¿verdad? Uno. Dos, increíble todo lo que estaba diciendo. Yo estaba nada que apegado realmente a la interpretación nuestra adventista, pero me llama la atención cuando dice, estamos entrando de la era ¿cómo le llaman? Es un signo del zodíaco. De Leo estamos pasando. Hermano, yo no soy un astrólogo. Que Jehová reprenda a no sé quién, y lo dice en hebreo. No, pero las señales en las estrellas Dios las dejó para señales de los tiempos. ¡Wow! Dije yo. ¡Qué tremendo! Usa la Torá, la Biblia, usa todo, pero al final estamos entrando del Escorpio a Virgo. Ay, hermano, yo no conozco mucho esos términos, pero la verdad es que qué fácil. Y miles de gente siendo engañadas. Bueno, ¿por qué no hay conocimiento de Dios sobre las profecías? Aquí va la primera razón. Por la insensatez y lo tardo de corazón. Tenemos dudas sobre las profecías. Lucas 24:25. Oh insensatos y tardos de corazón. Hermanos, que ese dicho no caiga sobre nosotros. ¿Por qué hay una como apatía? Eso es como decir, ay, es que eso me va a angustiar y ¿qué hago? Andar toda angustiada. Hermano, la profecía tiene un fin y es darnos la seguridad en Jesús, en cambiar nuestros caracteres, en sentirnos amparados a Jesús. Conflicto de los siglos. Y aquí viene la situación, hermano. ¿Por qué hay tanta ignorancia en cuanto, ya vimos, insensatez? ¿Verdad? No queremos. Tardos de corazón. Pero ahora veamos lo que dice la hermana White en el conflicto de los siglos, página 338. ¿Por qué existe pues esta ignorancia general respecto a tan importante porción de las escrituras, refiriéndose a las profecías? ¿Y por qué esta vacilación universal para investigar sus enseñanzas? ¿Por qué? Y aquí viene la respuesta y siéntense bien. Es resultado de un esfuerzo bien calculado de parte del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que pone de manifiesto sus engaños. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque es el resultado de un esfuerzo bien calculado
de parte del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que Dios pone de manifiesto, sus engaños. Mejor si los adventistas que confíen en que Jesús salva, que confíen que guardan el sábado, pero que no lean esa parte. Porque habrá un reavivamiento, porque motivará a la ley a servir a Dios y a hacer obra misionera, porque va a haber, hermanos, una consagración y se van a cumplir los propósitos de Dios. Y Él no quiere eso. Entonces lo distrae con el trabajo, lo distrae con las redes sociales, horas ahí chateando con sus amistades, pero no hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. Es un esfuerzo calculado. El profeta de Dios conoce los planes de Satanás. Acordémonos de Eliseo, cuando el rey sirio se reunía en cámara secreta a sus generales y decía: vamos a emboscar al pueblo de Israel en tal parte. Iban y Dios le revelaba esos secretos a Eliseo y le decía: no vayan por ahí, vayan por acá. Y el rey se encendía en cólera y decía: porque uno de ustedes me está traicionando. Y uno le dijo: no, Señor, ninguno te hemos traicionado, pero ellos tienen profeta de Jehová. El pueblo que se apega a la profecía, que ve, alumbra el camino, hermanos, sabe dónde está la emboscada y sabe lo que tiene que hacer, sabe el tiempo que le queda. Y Satanás no quiere que el pueblo de Dios conozca sus secretos. Por esta razón, Cristo el revelador, previendo la guerra que se haría en Apocalipsis, pronunció una bendición sobre todos aquellos que leen, que oyen y que guardan las palabras de la profecía. ¿Por qué no se entienden las profecías, hermanos? ¿Por qué no hay diligencia ni deseo de conocer? Miren, dice: ¿por qué no se entienden las profecías? Los profetas en el pasado inquirieron diligentemente. Considerad a esos santos hombres de Dios que buscaron e inquirieron diligentemente cuánta revelación se les daba para generaciones que aún no habían nacido. Comparad su santo celo con la indiferencia con que los favorecidos en edades posteriores trataron este don del cielo. Un ejemplo: cuando Jesús vino, tenían todas las profecías habidas y por haber para poder esperar con gozo a su Redentor. Pero miren lo que dice ella en El conflicto de los siglos, en la página 340. ¡Qué censura contra la apatía, amiga de la comodidad y de la mundanalidad, que se contesta con declarar que no se pueden entender las profecías? Ay, ¿para qué estar estudiando eso? Más lo que me aflijo, me dijo una hermana. Ay, hermana, yo mejor ni estudio porque aflicción me da. Desde su más tierna edad, sus corazones prendían de gloria anticipada de un imperio terrenal. En el caso de Daniel, hermanos, Daniel estudiaba a Jeremías, el profeta que estaba en Judá. Fueron contemporáneos. Jeremías y Daniel fueron contemporáneos. Jeremías quedó profetizando al pueblo que quedó en Judá, en Jerusalén, cuando llegó Nabucodonosor. Y Daniel quedó siendo profeta de la población judía que quedó allí en Babilonia, que fueron llevados como esclavos. Pero Daniel estudiaba a Jeremías. Él sabía cuándo se iba a cumplir los 70 años que iban a estar en cautiverio. Él estaba pendiente de la profecía. Maranata, página 9. Las iglesias de nuestro tiempo
están buscando la grandeza mundana y están tan poco dispuestas a ver la luz de las profecías y a recibir la evidencia de su cumplimiento. No quieren. Vean las iglesias adventistas oficialmente, vean sus programas, vean sus rituales, vean sus temas. Nada que ver con lo que está aconteciendo. Es que la hermana White lo predijo por inspiración divina. Dice, las iglesias de nuestro tiempo están buscando la grandeza mundana y están tan poco dispuestos a ver la luz de las profecías y a recibir la evidencia de su cumplimiento, que muestran que Cristo muy pronto vendrá, como los judíos con respecto a su primer advenimiento. Igual, exactamente. Los profesos cristianos de nuestra época esperan la prosperidad temporal manifestada en la conversión del mundo y el gozo temporal del nuevo milenio. Lo mismo que está en las iglesias evangélicas. Francisco, el jerarca católico, criminal indiferencia, hermanos. ¡Qué tremendo! Ahora, solo quienes van a entender las profecías. Ya vimos que es un esfuerzo y que nosotros nos sumamos al esfuerzo satánico para no entender los acontecimientos predichos en las profecías. Solo quienes lo van a entender. Aquí ya es decisión suya. El asunto está planteado. El asunto está dicho. Se ha analizado. Debe la iglesia laodicense, que quiere salir de del estado de laodicense, estudiar las profecías. Espero que usted vaya sacando sus propias respuestas y sus propias conclusiones. Solo quienes entenderán las profecías y los eventos finales. Bueno, aquellos que enciendan la antorcha, aquellos que la lámpara en una mano, la palabra de Dios, y la antorcha profética, esos que se afianzan de esas dos fortalezas, esos entenderán. Pero Daniel también nos da una pista de quiénes van a entender. Daniel 12:10. Y la palabra dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. ¿Qué juego de palabras? Más bien juego de definiciones aquí. ¿Qué está haciendo Jesús en el santuario celestial en este mismo momento? ¿Dónde está y qué está haciendo? Como adventistas, apegados a nuestras doctrinas fundamentales, debemos de saber que Jesús está desde 1844 en el lugar santísimo, purificando a su pueblo, juzgando, purificando a su pueblo. ¿Quiénes van a entender los acontecimientos finales y las profecías? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los que estén siguiendo a Jesús, oyendo las campanitas en su traje de sumo sacerdote, que estén pendientes, hermanos, de él, confesando el pecado, aprovechando los minutos en que él está ofreciendo su sangre por nosotros, confesando el pecado, estos entenderán. Mas los impíos, todos aquellos que ni saben qué está Jesús, dónde está Jesús, ni qué está haciendo, ni nada de esto, hermanos, eso jamás entenderán. Maranata, esta es la base bíblica, ahora va espíritu de profecía. Maranata 159. Los que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados y dirigidos por Él, captarán la marcha firme de los sucesos que Él ha ordenado.
¿Quiénes? Los que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados y dirigidos por Él. No por organizaciones humanas, no por pastores y hombres humanos, hermanos. Los que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados y dirigidos captarán la marcha firme de los sucesos que Él ordenó. Deberíamos estudiar los grandes hitos que nos señalan los tiempos en que vivimos. Una combinación aquí: ponernos en las manos de Dios, ser guiados por su Santo Espíritu, y dice, deberíamos estudiar hacer la parte humana, dedicar tiempo. Yo digo, yo me voy a consagrar, pero nada que ver con las profecías. Hermanos, yo no siento que eso sea algo equilibrado. Maranata, página 157. ¿Quiénes entenderán los acontecimientos y las profecías? Esperad delante de Él con humildad de corazón. Aquí está. Si yo estudio las profecías es para que se me admire, para demostrar cuánto sé, y el carácter de Jesús no se ve porque estoy llena de orgullo, de suficiencia propia. Esperad delante de Él con humildad de corazón. Aquí está. Orad fervientemente pidiendo una comprensión de los tiempos en que vivimos, solicitando una comprensión más plena de sus propósitos y rogando por una mayor eficacia en la tarea de salvar almas. Primero nos dice, esperad delante de Él con humildad de corazón. Orad fervorosamente por la comprensión de los tiempos en que estamos viviendo. Pero si no estudiamos la profecía, no podemos interpretar lo que está ocurriendo alrededor del mundo, hermanos. Y la otra, pedir a Dios que nos use lo más que podamos en forma humilde, hermanos, pero para ser usados por el Espíritu Santo y ganar almas, prepararlas para que cuando llegue el momento de la decisión entre adquirir la marca de la bestia o el sello de Dios, estas pobres gentes tengan por lo menos las opciones. Ya lo que ellos decidan ya es cosa de ellos y Dios, pero nosotros habremos cumplido. Este no es un tiempo para dedicarlo a las cosas frívolas. Si los tiempos en que vivimos no logran impresionar nuestras mentes, ¿qué otras cosas podrían realizar un impacto en nosotros? Si lo que estamos viendo, hermanos, lo que estamos escuchando y lo que estamos participando no despierta nuestras mentes, no despierta nuestro interés, ¿qué más puede hacer Dios? Maranata, página 15. Cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya ha sido dada, recibirá aún más luz. A esta alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. Hay profecías que están en desarrollo y hay que seguirlas. Aquellos que con humildad de espíritu viven de acuerdo a la verdad revelada y con la gracia de Dios están al día, se le dará mayor luz. No para anular la luz anterior, jamás. Al contrario, se le amplificará más esa luz. Bueno, ahora sabemos a quiénes van a entender las profecías y los acontecimientos finales. ¿En qué lugar está usted? ¿En qué lugar estoy yo? Advertencia de Dios. Evitemos que se repitan
la historia del pasado. Maranata 251 dice: no hay uno en 20 que comprenda con cuánta rapidez nos acercamos a la crisis de nuestra historia. Ni uno en 20. Esto es alarmante, hermano. Dice: cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes, los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueron confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. Pero ¿qué dice? ¡Oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén! ¡Qué reconvención para nuestra incredulidad, para nuestro orgullo y amor propio! Como nos amonesta a que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. Hermanos, no repitamos la historia. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Isaías 55, 6 y 7. Llamadlos en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay poder en Jesús, hermanos. Nuestra única oportunidad es pasar de una religión formalista a una religión viva con Jesús. Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Primera de Corintios 14, 1, 3 y 4. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que profetiza habla a los hombres. En esta hora, el Señor, a través de este sencillo mensaje, nos está amonestando, hermanos, para que no obviemos una parte revelada de Dios para su pueblo en el tiempo del fin. ¿Qué decisiones va a tomar usted? ¿Valdrá la pena que nos embarquemos, dediquemos tiempo al estudio de la palabra profética más segura para conocer tanto el plan de salvación, lo que Dios está haciendo por su pueblo, cómo lo está guiando? Si usted no estudia la profecía, no va a saber que Dios va a utilizar gente que no está autorizada incluso por los canales humanos. Si usted no lo lee, usted nunca lo va a entender. Y va a seguir esperando que sea de parte de los dirigentes que venga el gran reavivamiento, hermano. Si usted no estudia, usted no va a entender la situación. Que cuando lleguen los momentos de tomar decisiones, hermanos, estos sencillos estudios nos ayuden a tomar decisiones con Dios, de parte de Dios, y para beneficio tanto nuestro como de las almas que perecen sin Dios y sin esperanza. Oremos. Padre de amor, nos has hablado. Tu palabra es clara, directa. Si hasta aquí, oh Dios, Satanás nos ha evitado en su plan macabro, en su plan satánico, nos ha evitado que le demos la importancia
necesaria a esta parte de la Escritura, como son las profecías, como es el espíritu de profecía. Si te hemos fallado, perdónanos, Señor. Tal vez le hemos dado más importancia a nuestros trabajos, a nuestros quehaceres, tal vez a las redes sociales, a estar en conversaciones, hermano, con otros, aunque sean hermanos, a menos que sean puntos proféticos, puntos que tienen que ver con tu palabra. Pero si te hemos fallado en alguna de estas cosas, mi Señor, perdónanos. Permite retomar las riendas de nuestras vidas y de nuestra prioridad espiritual. Que nada ni nadie nos detenga, aunque sea en las noches, en las madrugadas, a escudriñar tu palabra, especialmente esta parte de la profecía. Ayúdanos, Señor, a ver los mejores métodos sencillos para dar a conocer este mensaje profético a las personas que no te conocen. Úsanos humildemente, mi Señor. Ayúdanos a estar escondidos en Jesús y que ese manto de justicia sea tu gracia, tu justicia la que nos cubra, Señor. Pero ayúdanos a reflejar tu carácter y a cumplir nuestra misión. En tus manos benditas nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén.